8 de la noche, 15 minutos. En un hecho sin precedentes, la JEP ordenó buscar a los desaparecidos del conflicto armado en el estero San Antonio de Buenaventura, lugar en el que habrían cientos de cuerpos arrojados al mar desde hace más de 15 años. Gracias a esta decisión y a una medida cautelar, madres, líderes, comunidad y la unidad de búsqueda emprendieron una asombrosa misión que contra todo pronóstico ya deja sus primeros resultados. Informe especial. La mirada de estas madres guarda el dolor, el vacío del alma y la oscuridad en el corazón que deja la infamia de la guerra. Una guerra que no les pertenecía, pero que les arrebató a sus seres queridos. Desde el día que mi hijo desapareció, a estas alturas yo no tengo vida. Él se levantó, jugó con el niño y ahí me dijo, bueno, mira, me voy. Y dije, bueno, y hasta el sol de hoy. Y a él lo mandaron a la plaza a comprar la comida. Y desde ahí se desapareció Pedro Manuel hasta el sol de hoy día, se lo tragó la tierra. Entonces yo espero que cualquier hora y momento aparezca y pues también le pido a Dios que si está, como se dice, muerto, que al menos los restos que aparezcan. Lo que yo me siento prácticamente destrozada la vida son con lo que han desaparecido, porque nadie me dice nada. Y necesito fuerza para seguirlo buscando porque yo no quiero morirme sin encontrar a mi hijo. Sus relatos son desgarradores. Dicen que tener un familiar desaparecido es como si las hubieran enterrado en vida. Mis hijos desaparecieron como por arte de magia, pero nosotros, la familia, seguimos esperando. El que no pagaba no tenía derecho a vivir, porque él lo vacunaban, lo extorsionaban hasta lo último y él les dijo, hagan lo que quieran que no tengo más plata. Entonces desde ese día yo no volví a ver más a mi hijo. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas busca a por lo menos 940 en Buenaventura. Se calcula que 200 fueron desaparecidas de manera infame en los esteros que rodean el puerto. Las comunidades aseguran que en Isla Pájaro, por ejemplo, se esconden restos de pescadores, mecánicos, taxistas, hijos, hermanos, esposos que jamás regresaron a sus hogares. Viajamos hasta aquí, hasta Isla Pájaro, que queda a unos 5 minutos de Buenaventura. No es una isla como la que tradicionalmente conocemos, es puro manglar y es imposible atravesarla caminando. También se le conoce como Isla Calavera, pues algunas organizaciones comunitarias, defensores de derechos humanos, las madres buscadoras e incluso la misma comunidad asegura que hay cientos de cuerpos de víctimas de desaparición forzosa en el marco del conflicto armado entre los años 1989 y 2016. Y es que si el mar hablara, contaría cuántos o quiénes son los desaparecidos, las víctimas que se perdieron en sus profundidades. Y hemos sido revictimizadas por buscar. Porque cuando nosotros nos llegaba la información que nos decían, un ejemplo, es que aquí nos dijeron que estaba nuestro hijo, que lo busquen aquí, la respuesta que nos daba la institucionalidad, ¿usted por qué lo sabe? Porque usted lo desapareció y lo enterró. Decían que se iban de polizonte, porque hubo un tiempo aquí en Buenaventura que nuestros jóvenes se iban en esos buques y se iban a buscar nuevos horizontes. Siempre lo justificaban y nosotros decíamos, no, es que no está allá, él se perdió, él no andaba de parranda, él anda desaparecido. Y es que antiguos paramilitares como José Eber Velosa, alias HH, comandante del bloque Calima de las autodefensas, confesaron en Justicia y Paz haber arrojado los cuerpos de personas asesinadas en el estero San Antonio y en Isla Pájaro. Incluso que muchas permanecen sepultadas en las raíces de los manglares. La práctica más recurrente en la que él nos informó es que precisamente las personas eran llevadas de varios de los barrios, eran amarrados a los manglares y allí, de acuerdo a la dinámica del mar, de las mareas, de toda la fauna, sus cuerpos prontamente desaparecían. Y se empieza a escuchar, es que se escucharon llantos, es que se escucharon gritos, es que vimos que lo arrojaron y nos dimos cuenta que en el estero San Antonio era que lo estaban, hubo un tiempo que los arrojaban continuamente allí. Esa modalidad que no se ha terminado de explicarlos, de descuartizarlos. Y así uno no puede encontrar a los seres queridos. Y si es arrojado en un estero como el estero San Antonio, es una peor barbarie y monstruosidad que se hace.
Para al fin buscar a estos desaparecidos, a finales de 2021 la JEP emitió una medida cautelar de protección al estero San Antonio de Buenaventura, lo que frenó un proyecto de dragado en la zona y reavivó la esperanza de las madres y familias buscadoras. En la medida en que no hay una respuesta suficiente a las víctimas, que había una conexión muy posible con el conflicto armado, se adopta la medida para iniciar una búsqueda, o por lo menos buscar dar una respuesta a las víctimas de Buenaventura. No tenemos metodologías en el mundo de búsqueda en el agua, al menos en el mar, para escenarios como los nuestros, donde estamos hablando de desaparecidos de hace 15, 20 años, pues no existía como tal una metodología clara. En medio de esta exploración, sin precedentes en el mundo, por las condiciones tan complejas y cambiantes del estero, varios expertos internacionales dieron su punto de vista, que era poco alentador. El trabajo de búsqueda de cuerpos que han sido arrojados o depositados en ríos, lagos, otros espejos de agua, es muy complejo. En el caso del estero es especialmente complejo porque es un área de mucha actividad humana. Los hechos sucedieron hace 15 o 20 años y son muy difíciles las búsquedas en este tipo de contexto. Tareas que hemos intentado hacer en la Argentina con los famosos vuelos de la muerte, que se arrojaron cuerpos al río y al mar argentino hace 40 años. Hay muy pocos hallazgos de cadáveres, entonces se torna muy difícil este tipo de búsqueda con posibilidades muy bajas de hallazgo de algunos de estos cuerpos. La búsqueda también trae elementos de reparación, elementos de restauración, es decir, seguramente, como dicen los expertos, no vamos a encontrar a nadie. Eso es una probabilidad, ¿cierto? O encontraremos a uno, o a dos, o a tres, a algunos. No a todos, también es otra probabilidad, pero eso no lo sabe nadie. Un cráneo encontrado en julio del 2021 en medio de un recorrido de exploración en Isla Pájaro reafirmaba los testimonios de las madres que han dicho que el estero es una gran fosa. Esta estructura ósea duró 6 meses en el agua y el proceso de identificación duró casi 2 años, porque cuando los colegas intentaban sacar ese material de ADN era muy poquito. El cráneo fue entregado a los familiares de Josué Casierra Barbosa, un mecánico de motos de 34 años reportado como desaparecido. Mientras la inédita búsqueda en el estero avanzaba, se adelantó otra en el cementerio Jardines del Pacífico en mayo de 2023. 37 cuerpos reposaban sin hallar a sus familiares. Hemos hecho la entrega de 2 cuerpos que ya tenían una identificación y empezamos un proceso que nosotros llamamos búsqueda a la inversa. Es como un cuerpo busca a su familiar. Desde hace al menos 3 años, la búsqueda en el estero y en Isla Pájaro no ha parado. Incluso se han sumado buzos y personas de la comunidad a esta tarea, lo que la ha convertido en toda una hazaña. Estábamos buscando personas racializadas, personas étnicas. Estábamos buscando hombres jóvenes negros. Y hay una relación mágica espiritual entre el duelo, entre el encontrarnos con el otro. Y sabíamos que no habíamos cortado nuestro ciclo del duelo, del acompañarnos. Entonces, y además tenemos unas prácticas culturales de búsqueda. Hay ciertas prácticas ancestrales que nos permiten a nosotras tener coordenadas y que nos permita entrar a ellos y que nos permita encontrarlos. Porque no es de entrar por de entrar a la naturaleza, usted le tiene que pedir permiso. Yo me voy para donde Yemayá, que es el mar, y yo le debo pedir permiso para transitar. Si voy al río, donde Ochú, debo pedir permiso. Para nosotros son seres vivientes. Antes de entrar, ellos le pidieron permiso al estero para que nosotros pudiéramos trabajar. Durante esos días tuvimos muy pocos días de lluvia, y si llovía cuando no estábamos en el agua. Claro, nosotros nos íbamos al computador, mirábamos las mareas, mirábamos como esa tabla de mareas, pero cuando llegábamos, los pescadores nos decían, no, hay que bajarle media hora, hay que bajarle, y ellos tenían razón. Y nosotros pegados a la tabla de mareas que nos decía, claramente al tercer día ya decíamos, antes de ir a ver la tabla de mareas, les preguntábamos a ellos. ¿Esa búsqueda es única a nivel mundial, como lo han denominado hasta ahora, esa búsqueda en el estero? Ha sido bastante única porque ha sido una combinación de tecnología y quizás lo inédito ha sido la participación de los pobladores de la zona
donde tuvieron todos los resguardos espirituales. Y como una luz al final del túnel, que se combina con el sabor agridulce de encontrar el cuerpo de un ser querido, llegaron los hallazgos en diciembre de 2024, cuando el fango dejó entrever estructuras óseas humanas en el playón. Estamos en el proceso de identificación. Corresponde al menos a 2 cuerpos. En la medida habríamos hallado 3 personas que esperamos identificar, ya va uno, digamos contra todo pronóstico, porque básicamente la propuesta era no se va a encontrar a nadie. ¿Qué pensaban cuando les decían que esa búsqueda era casi imposible en el mar y que no se iba a encontrar nada? Era desesperanzador, pero yo le digo, sí se puede. Cuando aparece un ser querido, nosotras todas tratamos de estar allí, porque ya hay una esperanza. Si no encontraron ella, el mío también. Decenas de madres llevan años y años llorando y buscando a sus seres queridos. Por eso, la JEP ordenó un acto público de reconocimiento a esa labor, cada vez más visible ante los ojos del mundo. El estero, ese lugar de vida y muerte que ellas han recorrido tantas veces, seguirá protegido y será declarado como lugar de memoria para que nadie olvide la tragedia de la guerra en ese puerto del Pacífico colombiano. Mujeres buscadoras, madres que hoy día están a la espera de su ser querido. Lo primero que sí les digo, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, que tarde que temprano vamos a dar con el paradero de ellos y los vamos a encontrar. El flagelo de la desaparición no cesa en el distrito de Buenaventura. Según cifras de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, son 940 de las que no se sabe su paradero en el marco del conflicto armado. Sin embargo, las cifras son diferentes cuando pasan de una entidad a otra. 1.358 desaparecidos, reporta la organización Móvice con datos del CIRDEC de Medicina Legal. Aunque se estima que hay un subregistro de reportes y podrían ser más de 2.000 los desaparecidos, esto entre los años 1989 y 2016.